Sí, acabamos de iniciar ahora la campaña de verano en la Ciutat de les Arts y les Ciències. En primer lugar, hemos procedido a la ampliación de la plantilla, porque el público que está acudiendo a las instalaciones es muy elevado y por lo tanto necesitamos un refuerzo de la plantilla para ofrecer una mayor calidad. Y luego pues hemos iniciado también, o hemos iniciado la campaña con una serie de novedades. Van a empezar las nocturnas de verano, que es pues la proyección también ahí en el hemisférico del cielo de nuestra comunidad, con las diferentes estrellas, constelaciones y una explicación detallada de cómo se ve el cielo en nuestra comunidad en el verano. Igual que existe otra proyección también de esa índole, pero que es en invierno, que son las nocturnas de invierno, que explica también cuál es el cielo que aparece en nuestra comunidad en el invierno, y por lo tanto los ciudadanos contemplan toda la variedad de estrellas y constelaciones que pueden existir. Tiene un aspecto cultural, o sea, hay que combinar un poco la diversión también con el contenido formativo y con el contenido científico, y eso es lo que pretendemos en definitiva. También es de destacar, ya que vamos a celebrar el año que viene el 25 aniversario de la inauguración del Hemisféric, que probablemente no, con toda seguridad, durante el mes de julio vamos a llegar a 10 millones, al número de 10 millones de visitantes del Hemisféric, lo cual es una cifra pues, que hay que celebrar. Estamos rodeados por densas nubes de gas, predominantemente hidrógeno, y polvo estelar. Aquí nacen las estrellas y se irá desvaneciendo poco a poco. Veamos uno de esos sobrecogedores finales estelares que ocurrió hace entre 5.000 y 8.000 años. La onda expansiva empuja el gas del medio interestelar